Este vídeo es para ti que ya cargaste con el peso de un dolor que nadie vio. Para ti que sonreíste por fuera, pero lloraste por dentro, deseando que alguien notara tu lucha. Tal vez ya te preguntaste, ¿será que alguien realmente se preocupa por mí? Y en el silencio de la madrugada, cuando las lágrimas mojaban la almohada, parecía que el mundo entero te había dado la espalda. Pero déjame decirte una verdad, nunca estuviste solo. Aun cuando nadie te vio, aun cuando las personas te ignoraron, Dios estaba allí, escuchando cada suspiro de tu alma. Este vídeo es para ti que te sientes invisible, olvidado, incapaz de seguir adelante. Porque hoy, a través de esta historia, vas a descubrir que hay un oído atento a tu clamor y un corazón divino que nunca dejó de cuidarte. Así que respira profundo, y quédate hasta el final. Porque tal vez este sea el mensaje que más necesitabas escuchar hoy. La noche parecía eterna, como si el cielo hubiera decidido apagar todas las estrellas a propósito. Dentro de un cuarto sencillo, iluminado apenas por el reflejo distante de un farol de la calle, había alguien sentado al borde de la cama, con los hombros encorvados y la mirada perdida en el vacío. ¿Por qué nadie me ve?, murmuraba casi sin voz, como si temiera que hasta las paredes juzgaran su fragilidad. La respiración era pesada, y las lágrimas que corrían ya no eran novedad, eran compañeras silenciosas, repetidas cada noche. El corazón latía lento, ahogado, y el silencio parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Afuera, el mundo seguía corriendo, pero allí dentro el tiempo se había detenido, congelado en el instante del dolor. Era como si toda una vida de rechazo estuviera concentrada en esa madrugada. Y la pregunta que resonaba, insistente, siempre era la misma: ¿hasta cuándo voy a soportar? Así comenzaba una historia marcada por la invisibilidad, pero que aún escondía un secreto mayor. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana, y cada segundo parecía burlarse del esfuerzo por continuar. El personaje, al que llamaremos Elías, pasaba las manos por el rostro mojado, intentando borrar rastros de dolor, como quien desea esconderse hasta de sí mismo. «Nadie se da cuenta de que me estoy derrumbando», dijo en voz baja, y en ese instante hasta el eco de sus palabras parecía darle la razón. El celular, olvidado sobre la mesa, permanecía en silencio, sin mensajes, sin llamadas, sin alguien que preguntara, ¿estás bien? El vacío no estaba solo afuera, estaba dentro, un agujero profundo que devoraba fuerzas y sueños. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad, como si buscara respuestas en cada destello. Pero lo único que encontró fue el reflejo de alguien roto. ¿De verdad importa mi vida?, se preguntó, y la duda sonó como una sentencia. El viento sopló fuerte, pero no trajo respuestas, solo más soledad. El peso sobre sus hombros parecía doblar el cuerpo de Elías con cada respiración. Se recostó, pero la almohada se convirtió en confidente empapada de lágrimas. Cada recuerdo doloroso de la infancia volvía como una ola cruel, momentos en que extendió la mano y nadie la sostuvo, días en que esperó un abrazo que nunca llegó. Quizás nunca fui suficiente, pensó, y el corazón se encogió como si quisiera dejar de latir. El silencio de la casa era tan profundo que hasta el crujido de la madera parecía burlarse de él. Elías cerró los ojos, pero en lugar de descanso encontró una tormenta de pensamientos. Las palabras que escuchó a lo largo de la vida resonaban como cuchillos: nunca serás nada. No importas. Intentó alejar esas voces, pero era imposible. Cada una se grababa como un tatuaje invisible en lo más hondo del alma. Y, una vez más, la pregunta volvió: ¿será que hasta Dios se olvidó de mí? La madrugada avanzaba y el corazón de Elías latía con fuerza, como si cargara toneladas de amargura. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, intentando huir de su propia mente. «¡Basta!», gritó, pero su voz murió rápido, devorada por las paredes frías. No hubo respuesta. No había nadie. Solo la soledad, como una sombra fiel que no lo soltaba. Miró al espejo, y la imagen reflejada parecía la de un extraño. Ojos rojos, expresión cansada, rostro sin brillo. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde quedó la vida que soñé? La pregunta resonaba, cortando el alma. Elías golpeó la mesa con los puños cerrados, como si quisiera romper el ciclo del dolor. Pero el dolor no se rompió, solo creció. Y en ese momento, mientras la respiración se aceleraba, sintió que estaba al borde de algo irreversible. El cielo comenzaba a aclarar levemente, pero dentro del cuarto la oscuridad permanecía.
Elías abrió el cajón y encontró una pequeña Biblia antigua, cubierta de polvo, que no abría desde hacía meses. Sus manos temblaban al tocar la tapa, y por un instante pensó en devolverla, como quien rechaza la última esperanza. ¿Será que sirve de algo?, preguntó, recordando cuántas veces había orado sin sentir respuesta. Sus dedos recorrieron las páginas con duda, hasta que sus ojos cayeron en un versículo que parecía gritarle: «Clama a mí, y yo te responderé». El impacto fue tan fuerte que Elías dejó caer el libro al suelo. «¿Será posible? ¿Será que él de verdad me escucha?», murmuró, mientras la duda y la esperanza se entrelazaban. El corazón, aunque pesado, latió más fuerte. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, algo parecía a punto de suceder. El sonido de la Biblia golpeando el suelo resonó como un llamado. Elías se inclinó lentamente, con lágrimas aún corriendo, y abrazó el libro contra el pecho. Era como si ese objeto sencillo cargara un peso sobrenatural. «¿Será posible que Dios todavía me vea?», susurró, y por un momento el silencio no pareció tan vacío. El cuarto, antes sofocante, ahora tenía una atmósfera distinta, casi imperceptible, pero presente. Volvió a abrir las páginas, y aunque no entendía todo, sintió una fuerza extraña atravesar su alma cansada. ¿Y si él realmente me hubiera estado escuchando todo este tiempo? La duda se transformó en un hilo de esperanza. Pero junto con ella vino el miedo. ¿Y si es solo mi imaginación? Elías cerró los ojos, apretando la Biblia contra el corazón, y se permitió un llanto aún más intenso. Era un llanto mezclado, dolor, desesperación, pero también una chispa de fe renaciendo. El amanecer se acercaba, y la luz dorada comenzó a atravesar la rendija de la cortina. Elías miró ese rayo iluminando el polvo suspendido en el aire y sintió como si fuera una señal. Por un instante, el cuarto dejó de ser una prisión y se convirtió en espacio de reflexión. «Dios, si de verdad estás ahí, dame una señal. Ya no puedo más solo», imploró con voz temblorosa. La oración no fue ensayada, no fue bonita, no fue ordenada. Fue cruda, simple y llena de dolor. Y en ese instante, Elías percibió algo que nunca había experimentado antes. Aunque no escuchó respuesta audible, se sintió escuchado. El corazón desaceleró, la respiración se volvió más ligera. Pero al mismo tiempo, la mente insistía: ¿y si es solo cansancio? ¿Y si me lo estoy inventando todo? El conflicto estaba lejos de terminar. Mientras caminaba por el cuarto, Elías notaba cómo la mente parecía librar una guerra contra el corazón. De un lado, voces interiores repetían todas las frases crueles que había escuchado a lo largo de su vida. «Eres inútil. A nadie le importas. Nunca vas a cambiar». Del otro lado, aquel versículo encontrado resonaba como un bálsamo: «Clama a mí, y yo te responderé». Era como si dos fuerzas invisibles lo disputaran. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando entender. «¿Será que aún tengo fuerzas para creer?», preguntó en voz alta. El eco de la pregunta fue extraño, como si el mismo ambiente lo confrontara. Elías se arrodilló, no por costumbre, sino porque sus piernas ya no soportaban más el peso. Allí, de rodillas, en el suelo frío, su corazón latía en súplica silenciosa. Y en el fondo, algo le decía que ese era apenas el inicio de una larga batalla. La claridad del día finalmente venció a las sombras, pero dentro de Elías todavía había oscuridad. Abrió la ventana, y el aire frío de la mañana golpeó su rostro cansado. El mundo afuera parecía indiferente: coches pasando, pájaros cantando, gente corriendo al trabajo. «¿Cómo puede todo seguir normal mientras yo estoy en pedazos?», murmuró, sintiéndose aún más invisible. El contraste entre la vida exterior y el vacío interior era doloroso. Cerró los ojos y dejó que el viento secara parte de las lágrimas. Pero la verdad es que nada parecía cambiar. Por más que había leído aquel versículo, por más que había sentido algo distinto, aún se preguntaba: ¿y si sigo así para siempre? La incertidumbre quemaba más que la desesperación. Y era esa pregunta la que lo acompañaría hasta su próxima caída. De regreso a la cama, Elías se encogió, abrazando las rodillas como quien busca protección contra el mundo. El corazón oscilaba entre la fe y la incredulidad, como una vela que vacila frente al viento. «Quisiera creer, pero no puedo», confesó entre lágrimas. El peso del silencio humano aún lo aplastaba. Nadie había enviado un mensaje. Nadie había notado su ausencia. Nadie,
aparte de aquel versículo olvidado, le había hablado. La sensación de abandono seguía siendo fuerte, casi insoportable. Y fue en ese dilema, entre el hilo de esperanza y el dolor abrumador, que Elías percibió, estaba entrando en un ciclo aún más profundo de caída. Algo en su interior estaba a punto de romperse. Y esa ruptura lo llevaría al primer gran colapso de su jornada. El peso de la vida parecía aplastar a Elías en cada detalle del día siguiente. Se despertó, pero el cuerpo no respondía. Levantarse de la cama era una batalla que exigía más fuerzas de las que poseía. El trabajo lo esperaba, pero las ganas eran de desaparecer. Cuando finalmente se arrastró hasta la oficina, la mirada de los compañeros fue cortante, como si su presencia fuera una molestia. «Llegaste tarde otra vez», dijo el jefe en tono seco, sin levantar los ojos de la pantalla. Elías intentó justificarse, pero la voz se quebró, ahogada por la vergüenza. Nadie preguntó cómo estaba, nadie percibió el peso que cargaba por dentro. El ambiente parecía conspirar contra él, miradas de desaprobación, murmullos apagados, y esa sensación sofocante de no pertenecer. El corazón latía acelerado, no por la ansiedad de rendir, sino por el miedo constante a fallar otra vez. Y dentro de él, la pregunta martillaba: ¿será que soy realmente un fracaso? El día pasó como un castigo. Cada tarea parecía más grande de lo que era, y cada error se transformaba en motivo de crítica. Elías dejó caer una pila de papeles, y las risas discretas a su alrededor sonaron como cuchilladas. «Pon atención, nunca aciertas nada», ironizó un colega, arrancando carcajadas disimuladas. Elías sonrió por fuera, intentando fingir normalidad, pero por dentro se sentía destrozado. El almuerzo fue solitario, en una mesa en la esquina, sin compañía, solo el sonido metálico de los cubiertos raspando el plato. Miraba alrededor y veía grupos conversando, riendo, haciendo planes, pero nadie lo invitaba. Era como si fuera invisible. Suspiró hondo y se dijo a sí mismo: «Quizás el problema soy yo». Y esa frase se pegó en su mente como veneno. El silencio a su alrededor parecía confirmarlo. Cada minuto era una prueba más de que no era bienvenido en ese lugar. Cuando volvió a casa, el vacío parecía aún mayor. El celular permaneció mudo todo el día, ningún mensaje, ningún «¿cómo estás?». La soledad parecía gritar entre las paredes frías. Intentó llamar a un viejo amigo, pero la llamada cayó al buzón de voz. Lo intentó de nuevo y desistió. Se sentó en el sofá, mirando la pantalla negra del televisor apagado, y murmuró: «No soy importante para nadie». Las palabras resonaron como una sentencia final. Recordó los momentos en que estuvo para todos, ayudando, escuchando, aconsejando, pero cuando él necesitaba, nadie aparecía. Ese contraste dolía más que cualquier crítica. Elías suspiró, cerró los ojos y dejó que las lágrimas vinieran sin resistencia. ¿Será que mi vida tendría alguna diferencia si yo no estuviera más aquí? La pregunta lo asustó, pero era real. Y fue en ese instante que percibió que se estaba hundiendo aún más. En el trabajo, los días siguientes no fueron diferentes. Al contrario, la presión aumentaba. El jefe lo llamó a una sala reservada y le dijo con frialdad: «Elías, tu productividad está por debajo de lo esperado. Si no mejoras, tendremos que pensar en reemplazo». La palabra reemplazo ardió en su mente. Reemplazado, desechable, irrelevante. Intentó balbucear algo, pero fue interrumpido. «No quiero excusas, quiero resultados». Salió de la sala con las piernas temblando, mientras las miradas curiosas de los compañeros perforaban su alma. En el baño, se encerró en un cubículo y dejó que las lágrimas cayeran. «Ya no aguanto más», murmuró, tapándose la boca para que nadie oyera el llanto. La sensación era que cada esfuerzo suyo era insuficiente. No había reconocimiento, no había comprensión, solo exigencias y desprecio. Y, de repente, una idea oscura cruzó su mente: quizás sería mejor acabar con todo. La caída apenas comenzaba. Ese fin de semana, Elías intentó encontrar alivio en la familia, pero incluso allí halló puertas cerradas. Durante el almuerzo del domingo, entre parientes y risas, su presencia parecía irrelevante. Mientras todos conversaban animadamente, apenas lo notaron. Intentó comentar algo, pero fue interrumpido por otro tema más interesante. «Hablas demasiado», dijo un primo en tono de broma, pero que sonó como un golpe certero. La mesa siguió alegre, pero dentro de Elías,
el silencio era ensordecedor. Sonrió mecánicamente, pero por dentro gritaba, ¿será que nadie se da cuenta de que estoy en pedazos? Después del almuerzo, salió discretamente, sin que nadie lo notara. Caminó por las calles, sintiéndose cada vez más pequeño, cada vez más invisible. El sol brillaba fuerte, pero dentro del solo había oscuridad. Cada paso era un peso. Y la sensación de estar cayendo en un abismo sin fin se volvía insoportable. Esa noche, acostado en el cuarto oscuro, Elías miraba el techo sin poder dormir. La mente parecía repetir cada palabra dura que había escuchado durante la semana. Nunca aciertas nada. No es suficiente. Serás reemplazado. Esas frases retumbaban como un martillo en su cabeza. Se giró de un lado a otro, buscando una posición que aliviara la angustia, pero no había descanso. ¿Será que de verdad soy incapaz?, susurró, sintiendo una lágrima deslizarse hasta la almohada. El corazón pesaba como plomo, y el cuerpo temblaba de agotamiento emocional. De repente, se sentó en la cama y murmuró, «Ya no quiero vivir así». Era un desahogo cargado de desesperación. El silencio respondió, frío, indiferente. Y allí, solo, Elías sintió que la primera caída lo había dominado por completo. El lunes, la presión volvió aún más intensa. Un error simple en una hoja de cálculo se convirtió en motivo de exposición pública. El jefe levantó la voz delante de todos. «¿Cuántas veces voy a tener que corregirte? Esto es básico, Elías». La oficina quedó en silencio, y las miradas cayeron sobre él como flechas afiladas. Elías intentó responder, pero la garganta se cerró. Se sentó de nuevo, encogido, con las manos sudorosas temblando sobre el teclado. La vergüenza quemaba más que cualquier palabra. En ese instante, deseó desaparecer. El corazón se aceleraba, la vista se nublaba, y todo a su alrededor parecía girar. «Ya no aguanto más», pensó. Pero se quedó allí, inmóvil, como si fuera apenas una sombra sin voz. Era el retrato de la humillación. Y la pregunta que resonaba era cruel, ¿hasta cuándo? Al salir del trabajo, Elías caminaba por las calles llenas de gente, pero se sentía completamente solo. El flujo de personas a su alrededor parecía indiferente, como si fuera invisible. Se detuvo frente a una vitrina iluminada, y el reflejo lo hizo estremecer, un rostro pálido, cansado, apagado. «¿En qué me he convertido?», preguntó, apoyando la mano en el vidrio frío. El contraste entre el brillo de las luces y su oscuridad interior era asfixiante. Un grupo de jóvenes pasó riendo fuerte, sin notar su presencia. Él suspiró hondo y siguió andando, arrastrando los pies. Las luces de la ciudad no iluminaban su alma, solo revelaban el vacío que crecía dentro de él. Cada paso era un recordatorio, estás solo. No perteneces a ningún lugar. El peso se acumulaba, a punto de quebrarlo. Al llegar a casa, el ambiente frío lo recibió como siempre. Ninguna voz, ningún mensaje, ninguna compañía. Se sentó en el sofá, y el silencio era ensordecedor. «Soy invisible», dijo en voz alta, casi probando si creía en su propia frase. El celular vibró por un instante, y el corazón dio un salto. Pero era solo una notificación irrelevante. Ningún amigo, ningún familiar, apenas otro recordatorio de que no era prioridad para nadie. La esperanza de ser notado se apagaba. Pasó las manos por el rostro, cubrió los ojos y murmuró, «Ya no soporto vivir así». Las lágrimas vinieron en oleadas, hasta que el cuerpo quedó exhausto. Y allí, solo, sintió que se hundía cada vez más en su propia oscuridad. El silencio era demasiado pesado. En el fondo, Elías sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Las ideas sombrías surgían sin pedir permiso, como voces insistentes que no dejaban de susurrar. «Acaba con todo. Nadie va a extrañarte». Movía la cabeza, intentando apartar esos pensamientos, pero volvían más fuertes. La lucha interna era insoportable. «¿Tendrá algún valor mi vida?», preguntó, y la pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. El corazón se oprimía, el cuerpo temblaba, y la mente gritaba por alivio. Se recostó en el suelo, mirando al techo, sin fuerzas ni para llorar. Era como estar atrapado en una caída libre, sin frenos, sin dirección. Y, en ese instante, Elías comprendió, aún no había tocado fondo, lo peor estaba por venir. La noche cayó otra vez.
pero esta vez parecía más densa, casi sofocante. Elías permaneció sentado en el suelo del cuarto, con la espalda contra la pared fría, incapaz de moverse. El silencio era perturbador, como si el mundo hubiera olvidado su existencia. «Ya no puedo más», murmuró, su voz casi ahogada por las lágrimas. El celular estaba al alcance de la mano, pero parecía inútil. Ninguna notificación, ningún signo de vida del exterior. Lo tomó y recorrió la lista de contactos, dudando en marcar cualquier nombre. «¿Quién realmente contestaría si llamo ahora?», preguntó en voz baja. La respuesta vino en forma de silencio pesado. El corazón dolía, la respiración era corta, y la mente gritaba sin parar. Era como estar encerrado en una prisión invisible. Y allí, en la oscuridad, Elías comenzó a creer que no había salida posible. Las horas avanzaban lentamente, y la soledad se volvía insoportable. Elías se levantó y caminó hasta el espejo del baño, encendiendo la luz tenue. El reflejo lo asustó. Ojos hundidos, piel pálida, expresión vacía. «Este no soy yo», susurró, tocando su propio rostro. El espejo le devolvía la imagen de alguien que apenas reconocía. «¿Qué me pasó?», preguntó, pero no hubo respuesta. Solo el zumbido de la lámpara a punto de fundirse. Bajó la cabeza y cerró los ojos, deseando que esa imagen desapareciera. Pero aún sin mirar, sentía el peso de su propia decadencia. Fue en ese momento cuando una idea peligrosa atravesó su mente como un rayo. Quizás sería mejor acabar con todo ahora. El pensamiento lo asustó, pero también parecía traer alivio. Era el fondo llamándolo. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Elías se recostó en el suelo de la sala, sin fuerzas ni siquiera para volver a la cama. El cuerpo temblaba de frío, pero la mente ardía en desesperación. Abrazó sus rodillas, cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. «Dios, ¿estás ahí?», murmuró con voz débil. No hubo respuesta, no hubo señal. Solo el ruido distante de un coche pasando por la calle vacía. El silencio de Dios parecía tan cruel como el silencio de las personas. «Si me escuchas, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no cambia nada?», imploró, pero la única respuesta fue el vacío. El corazón se aceleraba, como si quisiera explotar dentro del pecho. Y en ese instante, Elías sintió que la oscuridad estaba ganando. Era la sensación de estar abandonado hasta por el cielo. A la mañana siguiente, Elías no pudo ir al trabajo. Se quedó en la cama, mirando el techo, con el cuerpo pesado y la mente sumida en pensamientos sombríos. El celular sonó una vez, pero era solo una cobranza automática del banco. Ningún mensaje de preocupación, ningún amigo preguntando dónde estaba. «Nadie me extraña», dijo en tono seco, casi sin emoción. Cerró los ojos y se dejó hundir en la almohada. El tiempo pasaba, pero era imposible percibirlo. Horas o minutos, ya no importaba. El vacío lo devoraba todo. No había hambre, no había sed, solo el cansancio de existir. Cada latido del corazón era un peso más. Y en el fondo de la mente, la misma frase se repetía: «Ya no tiene sentido seguir». El pensamiento se volvía cada vez más convincente. Por la tarde, Elías salió de casa sin rumbo, caminando por las calles como un fantasma. El ruido de la ciudad contrastaba con su silencio interior. Niños jugaban, parejas reían, amigos conversaban, y él se sentía aún más invisible. Se detuvo frente a un puente y apoyó las manos en la baranda, mirando el agua que corría abajo. El viento frío golpeaba su rostro, y el corazón se aceleraba. «¿Y si simplemente saltara?», pensó, y la idea le pareció extrañamente tentadora. «Nadie me echaría de menos», murmuró, con lágrimas resbalando. El sonido del agua parecía llamarlo, como una invitación peligrosa. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiéndose al borde de una decisión sin retorno. Pero algo, dentro de él, aún dudaba. Una voz casi apagada susurraba: «¿Será que este es realmente el final?». Y esa duda lo paralizó por unos segundos. Elías se alejó lentamente del puente, pero el peso no disminuyó. Caminó sin rumbo hasta llegar a una plaza casi desierta. Se sentó en un banco de madera gastado, con las manos en el rostro, intentando esconder las lágrimas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, pero para él no había belleza alguna. «¿Por qué todo duele tanto?», susurró, mientras observaba a la gente pasar sin notarlo.
Una señora se detuvo para dar comida a un perro callejero, pero no miró en su dirección. Ese detalle simple dolió más de lo que debería. Hasta un animal parecía recibir más atención que él. Elías apretó los ojos con fuerza, intentando contener el llanto, pero era imposible. Se sentía descartado, invisible, apagado. Y allí, en esa plaza, comprendió que estaba más solo que nunca en toda su vida. Al volver a casa, el ambiente parecía aún más sofocante. La oscuridad de los cuartos vacíos reflejaba la oscuridad que cargaba dentro de sí. Dejó las llaves sobre la mesa y cayó en el sofá, mirando al techo con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Dios, si de verdad existes, ¿por qué me dejaste así?», gritó, y su voz resonó en la sala vacía. El grito fue seguido por un silencio absoluto, un silencio que parecía burlarse de su dolor. Elías cubrió el rostro con las manos y sollozó con desesperación. «Ya no aguanto más, ya no aguanto», repetía como un mantra. Las lágrimas no eran solo de tristeza, sino de rabia. La ausencia de respuestas parecía la peor de las respuestas. Y en ese instante, Elías creyó de verdad que había sido olvidado incluso por el cielo. El vacío lo consumía de adentro hacia afuera. La madrugada llegó otra vez, y con ella los pensamientos más oscuros. Elías caminaba por el cuarto como un prisionero inquieto, murmurando palabras que ni él entendía. «No hago falta, no soy nada, solo quiero desaparecer». Tomó el celular y escribió un mensaje corto a un amigo: «Estoy mal». Se quedó mirando la pantalla durante minutos interminables, esperando una respuesta. Pero nada llegó. Borró el mensaje, arrojó el celular al suelo y gritó de frustración. El sonido del aparato golpeando contra el piso resonó como fragmentos en el alma. «Ni para responder un mensaje sirvo», dijo entre sollozos. La soledad era tan intensa que dolía físicamente. Era como si cada parte del cuerpo gritara por un final. Y en medio de esa desesperación, una idea se consolidaba. Quizás ya no hubiera vuelta atrás. En un intento de distraerse, Elías abrió la Biblia de nuevo, pero esta vez no pudo leer ni una sola línea. Las letras se confundían frente a sus ojos llenos de lágrimas. Cerró el libro con fuerza y lo arrojó sobre la cama. «Dios, ¿dónde estás? Háblame, por favor», imploró, pero otra vez el silencio lo envolvió. Era un silencio cruel, cortante, que aumentaba la sensación de abandono. Cayó de rodillas en el suelo, golpeando con las manos contra el piso en desesperación. «Ya no aguanto más», repetía, cada vez más alto. El cuerpo temblaba, la respiración fallaba, y el corazón parecía querer detenerse. El colapso era inevitable. Elías estaba frente al límite. Y fue allí, en ese suelo frío, donde creyó estar viviendo el peor momento de su vida. Había tocado fondo. El amanecer encontró a Elías aún en el suelo, exhausto, con los ojos hinchados y el alma hecha pedazos. No sabía cómo había pasado la noche sin rendirse del todo. Solo sabía que estaba vacío, completamente agotado. Se levantó con dificultad, fue hasta la ventana y miró el cielo que empezaba a clarear. «¿Será que existe alguna oportunidad para mí?», preguntó con voz ronca. El viento suave entró por la rendija, pero no trajo respuestas. Solo dejó una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Elías respiró hondo y permaneció inmóvil, mirando el horizonte. Y en ese instante, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia un cambio inesperado. Pero para lograrlo, tendría que atravesar una batalla aún mayor, aprender a ver la luz en medio de la oscuridad. El amanecer de esa nueva mañana trajo algo distinto, aunque discreto. Elías abrió los ojos cansados. Por primera vez en muchos días, sintió el corazón latir con menos peso. El cuerpo aún estaba frágil, pero había un soplo casi imperceptible de esperanza. Se levantó despacio, abrió la ventana y dejó que la luz dorada entrara en el cuarto. El viento suave golpeó su rostro, trayendo un alivio inesperado. «¿Será que esto es una señal?», preguntó en voz baja. El silencio ya no parecía tan cruel, era como si se hubiera transformado en espacio para reflexionar. Elías tomó la Biblia caída al lado de la cama, y aún con temor, la abrió de nuevo. Sus ojos cayeron en un versículo que parecía hablarle directamente. «El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana». El impacto fue tan fuerte que tuvo que sentarse, sintiendo el corazón acelerarse. Algo dentro de él estaba cambiando. Ese día, Elías decidió salir a caminar.
No tenía destino, solo quería sentir el aire y observar la vida a su alrededor. Mientras caminaba por una calle tranquila, escuchó el canto de los pájaros que hasta entonces pasaban desapercibidos. El sonido le trajo recuerdos de su infancia, cuando creía que la vida podía ser simple y bonita. Sonrió levemente, casi sin notarlo. ¿Será que aún existe belleza para mí?, se preguntó en voz baja. Una señora que pasaba por allí lo miró y le dijo amablemente: «Buenos días». El saludo fue tan simple, pero para Elías sonó como prueba de que aún existía humanidad en el mundo. Respondió tímidamente: «Buenos días», y sintió algo calentarle el pecho. El corazón, que antes parecía de piedra, comenzaba a abrirse. Y en ese instante, comprendió: pequeñas luces pueden iluminar grandes oscuridades. De regreso a casa, decidió arrodillarse de nuevo, pero esta vez no fue por desesperación, sino por entrega. Las palabras no venían ensayadas, sino que brotaban naturalmente. «Dios, no sé orar bien, pero te necesito. No tengo fuerzas, así que, si de verdad me escuchas, ayúdame a seguir». El silencio permaneció, pero ahora no parecía vacío. Era como si estuviera lleno de presencia, aunque invisible. Elías cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran, pero esta vez no eran solo de dolor. Había gratitud mezclada, un alivio suave que no sabía explicar. La mente aún luchaba, todavía había dudas, pero el corazón parecía estar recomenzando. Y en esa oración sincera, Elías descubrió que no necesitaba palabras perfectas, sino verdad. Algo en él estaba siendo restaurado. Aún frágil, pero distinto. Esa noche, el sueño llegó más ligero. Por primera vez en semanas, Elías logró descansar sin pesadillas. Al despertar, notó que había dormido profundamente, y eso parecía casi un milagro. El cuerpo seguía cansado, pero la mente estaba más clara. Se levantó y fue a la cocina a preparar un café simple. Mientras revolvía la taza, murmuró: «Gracias, Dios, por el descanso». La frase salió naturalmente, sin esfuerzo. Era como si estuviera aprendiendo a agradecer incluso por las cosas pequeñas. Y ese pequeño acto cambió el ritmo de su día. El trabajo seguía siendo difícil, las miradas seguían siendo frías, pero Elías sentía algo distinto dentro de sí, ya no estaba totalmente solo. «Sé que tú estás conmigo, aunque nadie lo vea», pensó mientras caminaba hacia la oficina. El mundo no había cambiado, pero él empezaba a cambiar por dentro. En el trabajo, algo inesperado ocurrió. Cuando cometió un error, en lugar de derrumbarse, Elías respiró hondo y dijo en voz baja: «Voy a intentarlo otra vez». Un compañero se rió y comentó: «No aprendes nunca, ¿verdad?». Pero, por primera vez, la crítica no lo destruyó. Respondió simplemente: «Tal vez no sea perfecto, pero voy a seguir». El jefe lo miró de lejos, sorprendido por la calma de alguien que antes se desmoronaba ante cualquier palabra. Elías sintió orgullo de sí mismo, un orgullo pequeño, pero verdadero. No era todavía la victoria, pero sí resistencia. Con cada respiración, recordaba el versículo: «La alegría llega por la mañana». Y esa frase se volvía su arma secreta contra los ataques de la mente. Todavía dolía, todavía hería, pero había una llama ardiendo en su interior. Una llama que nadie podía apagar. Al final de ese día, Elías volvió a casa distinto. La soledad aún lo acompañaba, pero ya no parecía tan cruel. En lugar de tirarse en el sofá y llorar hasta dormirse, decidió encender una vela y colocar la Biblia abierta sobre la mesa. Se sentó frente a ella en silencio, y el cuarto, antes sofocante, ahora parecía un refugio. «No sé qué será de mí, pero sé que no estoy solo», dijo en voz baja. El calor suave de la llama iluminaba su rostro, reflejando no solo la luz de la vela, sino también una nueva luz que nacía dentro de él. Las lágrimas vinieron, pero esta vez eran de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Elías creyó que había esperanza. El sábado siguiente, decidió ir a una iglesia pequeña cerca de casa, un lugar que siempre veía, pero en el que nunca entraba. El ambiente era sencillo, bancos de madera y paredes sin lujos, pero al sentarse allí sintió algo distinto. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de presencia. Una señora se acercó y dijo: «Bienvenido, qué bueno tenerte aquí». Elías sonrió, sorprendido, pues hacía mucho que no escuchaba palabras tan acogedoras. Durante la oración, no pudo contener las lágrimas.
Sintió como si cada palabra estuviera escrita para él. Dios, ¿será que eres tú hablándome?, pensó, y el corazón respondió con un calor que ninguna lógica podía explicar. Salió de allí más ligero, con la sensación de que estaba comenzando un nuevo camino. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños cambios. Elías se despertaba y, antes de mirar el celular, decía en voz baja: «Gracias, Dios, por un día más». Ese gesto simple transformaba su mañana. En el camino al trabajo, comenzó a notar cosas que antes ignoraba: la sonrisa de un niño, el viento suave, el aroma del café de las panaderías. El mundo parecía el mismo, pero él estaba distinto. Cuando los pensamientos sombríos intentaban volver, recordaba: no estoy solo. Él me escucha. Ese recuerdo era su escudo. Aún había luchas, aún había dolor, pero ahora también había esperanza. Elías entendía que el cambio no vendría de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y eso era liberador. Una noche, sentado en su cama, Elías volvió a escribir en el celular. Pero esta vez no era un mensaje de desesperación. Escribió: «Todavía no estoy curado, pero estoy aprendiendo a confiar». Guardó la frase en sus notas personales, como recordatorio de que cada paso era una victoria. Cerró los ojos y sonrió discretamente. El silencio, que antes era opresor, ahora era un espacio donde podía escuchar su propia alma. Era como si Dios hubiera transformado el vacío en compañía. Y eso lo cambió todo. La oscuridad no había desaparecido, pero ya no tenía poder absoluto. Elías empezaba a sentir que la vida podía tener sentido otra vez. Pero el gran giro aún estaba por venir. Una situación inesperada pondría su fe a prueba de manera intensa, revelando si aquella nueva llama dentro de él era realmente fuerte. Elías creía que estaba listo, pero lo que estaba a punto de enfrentar mostraría si su esperanza había echado raíces o si todavía era apenas un soplo frágil. Y ese desafío lo llevaría al momento definitivo de su transformación. La semana siguiente, Elías fue sorprendido en el trabajo. El jefe lo llamó de nuevo a la oficina, y él entró con el corazón pesado, esperando otra crítica. Pero esta vez, la voz del superior no vino cargada de desprecio. «He notado que te has estado esforzando más, Elías. Sigue así». Fueron palabras simples, pero que resonaron como un trueno dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había reconocido su esfuerzo. Salió de aquella sala con lágrimas en los ojos, no de dolor, sino de alivio. «Gracias, Dios», murmuró al atravesar el pasillo. Aquello no era solo un elogio, era una confirmación de que su perseverancia comenzaba a dar frutos. El corazón, antes aplastado, ahora latía con esperanza renovada. La vida no había cambiado de un momento a otro, pero dentro de él ya estaba en marcha una revolución silenciosa. Ese mismo día, al llegar a casa, Elías decidió llamar a un viejo amigo con el que no hablaba hacía años. Para su sorpresa, la llamada fue atendida de inmediato. «Elías, qué alegría escuchar tu voz», dijo el amigo del otro lado de la línea. Conversaron casi una hora, recordando historias antiguas y compartiendo luchas actuales. Elías sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: conexión. Al colgar, sonrió y pensó: no estoy tan solo como creía. Era como si Dios hubiera abierto pequeñas puertas, mostrando que todavía había personas dispuestas a caminar a su lado. Esa percepción trajo un profundo alivio. La vida no sería perfecta, pero ahora entendía que no necesitaba serlo. Lo esencial era saber que había presencia, la de Dios, sobre todo, y también la de quienes realmente se importaban. Con el tiempo, Elías se dio cuenta de que su fe se había vuelto más práctica. Ya no se trataba de esperar milagros grandiosos, sino de ver lo divino en los detalles. Cuando el sol atravesaba la ventana por la mañana, sonreía y decía: «Buenos días, Dios». Cuando enfrentaba dificultades, en lugar de quejarse, respiraba hondo y recordaba: Él me escucha, incluso en el silencio. La vida seguía presentando desafíos, pero el corazón ya no era el mismo. Aquella llama que parecía frágil se había vuelto resistente. Descubrió que la fe no era ausencia de problemas, sino la certeza de que no enfrentaría nada solo. Esa conciencia lo fortalecía a diario. Elías ya no era el hombre que se veía como invisible. Ahora sabía que era visto, amado y sostenido por algo mucho más grande que él mismo. Una tarde, Elías volvió al mismo puente donde había pensado en rendirse.
Miró el agua allá abajo, pero esta vez no con deseo de acabar, sino con gratitud por seguir allí. He vencido esa noche oscura, dijo en voz baja, mientras una brisa suave acariciaba su rostro. No había público, no había aplausos, solo él y Dios. Y fue suficiente. Levantó los ojos al cielo y completó: gracias por escucharme, incluso cuando nadie más lo hacía. El viento sopló más fuerte, como respuesta invisible. Elías sonrió, con lágrimas en los ojos, pero ahora eran lágrimas de victoria. El mismo lugar donde casi terminó su historia se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo. Y ese recuerdo jamás se borraría de su alma. Con el paso de los meses, Elías comenzó a ayudar a otras personas que atravesaban situaciones parecidas. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo aún más poderoso: empatía. Cuando alguien decía "ya no aguanto más", respondía con convicción: sé lo que es, pero también sé que hay salida. Compartía su propia trayectoria, no como un manual de soluciones, sino como testimonio vivo de que es posible sobrevivir al fondo del pozo. Sus palabras no venían de teoría, sino de cicatrices transformadas en fuerza. Y, poco a poco, Elías percibió que su dolor se había convertido en propósito. Lo que antes era solo sufrimiento ahora era herramienta para sanar otros corazones. Y ese hallazgo era más valioso que cualquier conquista material. Un día, mientras caminaba por la misma plaza donde antes había llorado solo, Elías se sentó nuevamente en el banco de madera. Pero esta vez no se encogió en lágrimas, levantó el rostro y contempló la vida a su alrededor. Niños corrían, pájaros cantaban, el sol iluminaba las hojas que caían suavemente. Todo sigue igual, pero yo ya no soy el mismo, pensó. La plaza que antes representaba abandono ahora era símbolo de renacer. Sonrió y cerró los ojos, respirando profundo. El corazón, antes asfixiado, ahora latía con ligereza. Y en silencio, agradeció una vez más: gracias, Dios, por nunca haberme dejado. Aquel escenario, que había sido testigo de su dolor, ahora era testigo de su superación. Cierta noche, Elías escribió en su diario algo que resumía su camino: nadie me vio, pero Dios me escuchó. El silencio de las personas no fue el final, fue la oportunidad para descubrir la voz que realmente importa. Al registrar esas palabras, las lágrimas corrieron, pero eran lágrimas de sanidad. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se durmió en paz. La almohada que antes estaba empapada de desesperación ahora era descanso para un corazón en calma. El ciclo se había transformado. El hombre que un día deseó rendirse ahora vivía para probar que la esperanza es real. Y esa verdad jamás sería borrada. Tiempo después, al mirar atrás, Elías comprendió que cada caída había sido parte del proceso de su victoria. No romantizó el dolor, sabía lo pesado que había sido. Pero aprendió que el dolor no tenía la última palabra. La soledad que lo hirió fue también la que le enseñó a escuchar la voz de Dios. Entendió que, incluso en el silencio, había cuidado. Y esa revelación se convirtió en el mayor tesoro de su vida. No era solo supervivencia, era renacimiento. Elías ahora vivía con la certeza de que su vida tenía valor, propósito y significado. Al final, Elías no se hizo famoso, ni alcanzó riquezas extraordinarias. Pero encontró algo que ninguna gloria humana podría ofrecer: paz interior. Descubrió que su vida no dependía de la aprobación de las personas, sino de la presencia de Dios que nunca dejó de estar a su lado. Mientras viva, recordaré: cuando nadie me vio, Dios me escuchó, repetía siempre que las sombras intentaban volver. Esa frase se convirtió en su escudo y en su bandera. La victoria de Elías no estaba en las circunstancias, sino dentro de él. Y era justamente eso lo que hacía su historia tan poderosa. Y ahora, mirándote directamente a ti que escuchas esta historia, quiero hablar desde el corazón. Quizás tú también estés como Elías estuvo un día, cansado, sin fuerzas, creyendo que nadie nota tu dolor. Quizás el silencio a tu alrededor grite tan fuerte que pienses que hasta Dios te olvidó. Pero necesito decirte una verdad: nunca estuviste solo. Cada lágrima tuya fue contada, cada suspiro escuchado, cada oración susurrada en la madrugada llegó hasta el cielo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas puertas se cerraron, existe una mano invisible que nunca dejó de estar a tu lado. Puede que te sientas invisible para las personas, pero delante de Dios eres único, valioso e irreemplazable. Tu valor no disminuye por el rechazo de los demás. No eres un error,
No eres una carga, no eres un accidente. Eres un propósito vivo, y aún ahora, mientras escuchas este mensaje, Dios te está llamando a levantarte, respirar profundo y creer de nuevo. Sé que duele, sé que parece imposible, pero tu historia todavía no ha terminado. Así que no te rindas. Levántate, incluso con miedo, incluso con dolor, incluso sin entender todo. Camina un paso a la vez, porque cada paso importa. Y recuerda, cuando nadie más te escuche, Dios seguirá escuchándote. Cuando nadie más crea en ti, Él seguirá creyendo. Y cuando sientas que ya no puedes más, Él será tu fuerza. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios "Yo puedo", suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita esta palabra hoy. Porque tu vida tiene valor, tu futuro aún existe, y tu milagro puede empezar ahora. No estás solo, nunca estuviste solo.